quinta entrega ya de Brasa Libresca, con pausa dramática incluida. Este espacio en el que hablo de los libros, de las últimas lecturas que hago y que reparto sin mucho criterio por diversos rincones internauticos. Me tenéis en Instagram TV, me tenéis en Facebook, en Twitter y por supuesto en YouTube. Como ya os he dicho alguna vez, no pretende tener un carácter excesivamente pedagógico, ni tampoco quiero sentar cátedra, no soy un booktuber al uso, no hay efectos, no hay música, esto va del tirón, salga como salga y evidentemente me equivoco a veces o me trabo, así que os pido perdón por anticipado. Para empezar, vamos a hablar hoy de Ancillary Justice de Ann Leckie. A continuación de Inyección, los 3 primeros volúmenes publicados por Norma de este cómic de Warren Ellis y Declan Shalvey. Y por último, Los cuadernos de Esther de Riyad Satuf. Empezamos con esta novela que, como veis, tiene aquí una bonita pegatina. Bueno, no es pegatina, está impreso en la propia portada, que indica que en 2014 esta novela se llevó el premio Hugo, el Nebula, el Locus también y el Arthur C. Clarke, a los que hay que sumar, si mal no recuerdo, el premio que otorga también la Asociación Británica de Ciencia Ficción. Menudo palmarés, y sobre todo para una novela de debut, dado que Ann Leckie se estrenaba de cara al gran público con este Ancillary Justice, este Justicia Auxiliar, si utilizamos la traducción de la novela publicada por Nova, el sello de Ediciones B en nuestro país. En la narración de la novela hay una doble línea temporal. Por un lado tenemos a una soldado, a la soldado Breck, que persigue una misión y que lo hace con una determinación inquebrantable. Recorre diversos puntos del llamado Imperio Ratch, una especie de imperio de los humanos en el futuro. Se encuentra por el camino con Seibarden, un compañero de fatigas de su pasado, y bueno, hasta aquí no tiene nada de particular, solo que enseguida descubrimos que Breck era en realidad una nave espacial, una nave colosal, un transporte de tropas llamado Justicia de Toren, cuya inteligencia artificial conectaba entre sí a sus miles de tripulantes auxiliares, y que Breck era uno de ellos, era un auxiliar. ¿Y qué es un auxiliar? Pues si secuestramos o si robamos la terminología de Star Trek, pues una especie de Borg, es decir, una especie de humano asimilado, que puede pasar por humano a simple vista, a menos que se someta a un examen concienzudo, pero que tiene unos implantes y unas cualidades un tanto robóticas, por decirlo de algún modo. Al frente de las naves y del escalafón de este imperio, no obstante, siempre están los oficiales humanos, y por encima de todos, en lo alto de la pirámide, en lo alto de la cúspide, está el líder supremo llamado Anandar Mianai, que a su vez dispone de casi infinitos avatares que se reparten por todo el imperio Ratch para gobernarlo o para controlarlo. La autora no pretendía o no quería, como ha dicho en varias entrevistas, que esto fuera simplemente una historia de romanos en el espacio, porque las analogías entre el Imperio Romano y el Imperio Ratch son inevitables. Por un lado tenemos que los Ratch otorgan la ciudadanía a los habitantes de todas las civilizaciones a las que someten. Por otro lado también asimilan los panteones ajenos, algo muy propio de la civilización romana, y hay bárbaros, entre comillas, que les plantan cara. Y las inevitables guerras civiles entre distintas facciones que luchan por hacerse con el control del imperio. Hasta ahora no he contado nada que llame especialmente la atención y que distinga a Justicia Auxiliar de cualquier otra space opera, más allá del protagonismo de una nave espacial. Y eso, hacerte la idea de que ese avatar de esa nave espacial, o de cómo se las apañan ese avatar de esa nave espacial para salir adelante. Pero justamente ese elemento da lustrar a la narración. El desdoblamiento de la protagonista principal, es decir, por un lado la soldado Breck, que recordemos que es un auxiliar, y por otro lado la nave Justicia de Toren, es un maravilloso recurso para ocultar el papel del narrador omnisciente y compatibilizarlo con el uso de la primera persona narrativa.
el isocontinuo, que es una herramienta que hace mucho más natural la descripción del mundo en el que están todos los protagonistas y los personajes, evidentemente. Por un lado, Breck está en el presente y nos narra sus aventuras, y por otro lado tenemos en el pasado a Justicia de Toren, que complementa el relato de lo ya ocurrido con la información casi infinita percibida a través de los miles de auxiliares que tenían asignados a su tripulación y que estaban conectados todos entre sí a través de la red de Justicia de Toren, y por tanto comparten todos ellos con la nave todo lo que captan. También es destacable la contraposición entre las cualidades de los auxiliares y los humanos. Los auxiliares supuestamente son robóticos, son desapasionados, pero son eficientes, mientras que los humanos son falibles y son inconstantes, y eso los hace menos deseables para las civilizaciones invadidas por el Imperio Ratch. Dado que son imprevisibles y sus emociones interfieren, pues prefieren estar a cargo de los auxiliares, de los que solo esperan lógica y eficiencia. Otra particularidad del texto es que se utiliza el género femenino por omisión, dado que en el Imperio Ratch el género no es relevante y, bueno, de hecho es una consideración secundaria. Hay que fijarse bien, hay que hacer buen ojo para destacar o para distinguir un sexo de otro. Solo salta a la vista el sexo en casos muy especiales. Así que Lecky ha optado por utilizar pronombres femeninos para articular el relato. Hay lectores que afirman que resulta difícil identificarse con los personajes si no saben si son masculinos o femeninos, o si desconocen su género. Pero el uso de esta herramienta cambia la perspectiva y a mí particularmente me parece muy enriquecedora. Por otro lado, tengo mucha curiosidad por saber cómo ha salido del brete Victoria Morera, la traductora de la edición española. Así que bueno, pues es posible que pique de hecho un vistazo a este libro. Lo que sí tengo claro es que me ha dejado muy satisfecho la lectura de este Justicia Auxiliar, y que seguiré con la trilogía del Ratch, a ver qué es de Breck y qué es de Justicia de Toren. Pasamos a Inyección, el cómic de Warren Ellis y Declan Shalvey, que es el equipo creativo de la que relanzaron al personaje de Caballero Luna en Marvel. Este cómic, sin embargo, está editado por Image. Hasta la fecha han salido 15 números que han sido recopilados en estos 3 volúmenes, igual que en Estados Unidos, por Norma, que es la licenciataria en nuestro país. El prolífico Warren Ellis, a quien conoceréis pues seguramente de Transmetropolitan, de Planetary, Authority o de Wildstorm, 1000 obras más, vuelve a unir ciencia ficción, magia y mitología en esta serie. Como siempre, le gusta utilizar a equipos de protagonistas, y en este caso tenemos una especie de conjunto que es heredero intelectual de los personajes que salían en Planetary, aunque también podemos encontrar ciertos paralelismos con la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore, dado que en Inyección hay diversos arquetipos muy británicos, todos ellos, pues del investigador, del detective, del científico, del agente secreto o incluso del mago. Mientras que en Planetary Warren Ellis integraba diferentes elementos de la cultura pop y los infiltraba en la realidad, ya fuera, pues se me ocurren dos ejemplos, aquellos famosos pistoleros fantasmales sacados de las películas de acción de Hong Kong, o los kaiju, esos monstruos gigantes que cobraban vida en una isla japonesa. En esta ocasión la realidad se funde no con elementos de la cultura pop, sino con distintos elementos mitológicos y folclóricos, a raíz de que los protagonistas, por entretenimiento, bueno, no entretenimiento, sino porque pretenden que el mundo evolucione, que vaya un poquito más allá, pues se dedican a hackear el sistema de este mundo para hacerlo evolucionar, y así provocan una especie de singularidad. Lo que hacen es inyectar en la realidad, y de ahí viene el nombre del cómic, una mezcolanza extraña de conocimientos con elementos mágicos, científicos y mitológicos que dan origen a una inteligencia artificial suprema, que provoca una singularidad
y que hace que esta inteligencia artificial pues empiece a afectar a la realidad. En cierta medida me recuerda un poco al relato de Arthur C. Clarke, aquel de los 9.000 millones de nombres de Dios, en el que unos informáticos instalan una especie de sistema de un superordenador en un monasterio tibetano porque estos lamas, estos monjes, quieren calcular todas las posibles permutaciones de las letras de su lenguaje para averiguar todos los nombres de Dios y a raíz de eso pues, provocar una pequeña hecatombe. Y también me recuerda un relato que no recuerdo ahora mismo de quién es quién es el autor, en el que también unos informáticos pues se dedican a acumular todo el saber mundial en un superordenador, se dedican décadas a poner en marcha esta máquina suprema y cuando la encienden pues se supone que esta máquina le va a dar todas las respuestas y lo primero que hacen cuando la encienden es preguntarle directamente si existe Dios y el ordenador pues les dice a través de sus altavoces que ahora sí. Pues esto es lo que vienen a hacer los protagonistas de Inyección con esa combinación de saberes que inyectan en la realidad. El dibujo de Declan Shalvey es un dibujo de líneas limpias pero tremendamente eficaz, con mucho movimiento, está embellecido por el trabajo a los colores de Jordi Belair y en cuanto a los contenidos del guión, pues aparte de lo que ya os he comentado, pues como en muchas otras obras de Warren Ellis, es una mezcolanza entre conspiraciones, acción, mitología, terror, folclore, intriga y evidentemente siempre hay metidas un par de instituciones oficiales, un par de organizaciones secretas para sembrar el caos. Además quiero destacar, además de todo esto que os he contado, quiero destacar la traducción, que es impecable y tiene mucho mérito porque la prosa de Warren Ellis a veces, sobre todo cuando hablamos de asuntos tecnológicos o de asuntos folclóricos, es bastante enrevesada y las limitaciones de espacio en este tipo de cómics son obvias. En fin, bastante recomendable y estoy bastante intrigado. Quiero ver cómo continúa, pero de momento no han salido más que 15 números, así que toca esperar. Sigo con Los cuadernos de Esther, historias de mis 11 años. Es el segundo volumen de esta serie de Riyad Satuf. Está editado aquí por Sapristi, que es un sello de Roca Editorial, y la traducción es de Julio Osuna. Se me ha olvidado decir que la traducción de Inyección, que está muy bien, como he dicho, es de Víctor Manuel García de Isusi, a quien felicito desde este vídeo. Como os digo, este es el segundo volumen de Los cuadernos de Esther. El anterior era Historias de mis 10 años. Riyad Satuf, el autor francés de origen sirio, ya nos demostró en El árabe del futuro que domina la autobiografía, ese género que se ha puesto tan de moda, ese género de la autoficción, con los libros y los ladrillos de Karl Ove Knausgaard. En este caso, en Los cuadernos de Esther no se aleja demasiado de este planteamiento, aunque evidentemente no es autobiografía, ya que él narra la historia de una niña, de Esther, que es hija de un amigo de Riyad Satuf, del autor, y con quien se pone Riyad Satuf periódicamente en contacto para que le cuente sus aventuras. Cada volumen contempla o incluye un año o engloba un año en la vida de Esther, que es una niña de clase media que vive obviamente con sus padres y que tiene dos hermanitos. Bueno, en realidad hasta este volumen tenía uno, solo que en este volumen nace el segundo. Y cada página es una historia autoconclusiva narrada en primera persona, como podéis encontrar. Por lo general son historias con varias viñetas, aunque a veces tenemos una sola viñeta para toda la historia. Como os digo, es una historia centrada en la cotidianidad, o cada historia es un relato centrado en la cotidianidad de una niña de 11 años. Su principal mérito es justamente ese, que nos interese la actualidad o lo que le sucede a una niña de 11 años y que sea una lectura válida tanto para chavales como para adultos. Su principal mérito es acercarnos a un mundo tan ajeno al de los adultos y con grandes temas que son muy diferentes y que son propios de la preadolescencia. Pues por ejemplo, pues molar en el colegio, los primeros amores, o las tendencias y las modas, o incluso el bullying, el estatus, la llegada de un hermano, o crecer, o qué será de su vida en el futuro. Riyad Satuf cuenta todo esto con una naturalidad que desarma, que es una naturalidad heredada de los relatos de Esther, pero también con crudeza y con la crueldad propia de los niños, ya que
como sabemos, pues ellos filtran menos y no hay barnices. Tampoco se justifica el comportamiento de Esther cuando no se adecua al canon establecido, y tampoco se juzgan y se sacan conclusiones a los comportamientos de los niños protagonistas. Simplemente Riaz Sattouf lo cuenta como es. Sin pretenderlo, Riaz Sattouf ofrece un corte en sección casi perfecto de la sociedad francesa contemporánea, mucho más atinado que posiblemente más de un tratado sesudo de sociología, y lo hace a través de un dibujo de línea muy simple pero tremendamente expresivo, con 2 o 3 tintas y con colores planos. Como curiosidad, en un ejercicio de metalenguaje, por primera vez Esther es consciente de lo que está pasando con su vida, dado que en una de las historias aparece o cuenta cómo habla con el autor, recibe uno de los libros, el primer volumen, e incluso es entrevistado por un periodista que quiere saber cuál es el proceso de creación de estos cómics y cómo habla con Riaz Sattouf. En resumidas cuentas, y no me enrollo más, merece muchísimo la pena, como os digo, que no se eche para atrás el hecho de que se cuente o de que sea una historia de una niña de 11 años, porque encaja con cualquier perfil de lector. Merece mucho la pena. Y para acabar, os enseño de qué vamos a hablar la semana que viene, 3 lecturas recientes también. En primer lugar, Cara de pan, de Sara Mesa, que es buena amiga y magnífica escritora. Uno de los libros del año, sin duda. A continuación, Mónica Ojeda, Mandíbula, de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, publicado por Candaya. Y por último, otro amigo, 9 meses sin lenguaje, de David Leo García, al que seguramente conozcáis, aparte de por su talento como escritor de poesía, por su paso por programas como Pasapalabra o Saber y Ganar. En fin, me despido ya, que esto ha quedado larguito, que son 17 minutos, en fin, os alabo la paciencia, bueno, no sé si alabarla o daos el pésame. Nos vemos la semana que viene.